Evidentemente, pues estos tips o este manejo emocional que nos gustaría conocer, cómo deben de hacerlo, es pues en el marco de la contingencia, ¿no? Durante, sobre todo en esta etapa, ¿no? Que ya pues se está regresando a lo que están llamando la nueva normalidad, ¿no? Después de todo este agobio, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que usted como especialista recomienda. Bueno, qué bueno que haces la aclaración de que esto lo podemos tratar de manera más general, porque hablar específicamente de funcionarios me hizo pensar en la burocracia y entonces, pues es un trabajo muy particular, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esto pudiera ser generalizable. Ujú. Mira, yo puedo decirte que todo lo que es el manejo de emociones, y sobre todo en términos de personalidad y de manera de reaccionar a las estructuras de poder, a las estructuras administrativas, pues la verdad es algo que hacemos todos, independientemente de los cargos públicos o privados que se pudieran tener. Lo que sí es importante considerar es que cuando las personas tienen puestos administrativos, o inclusive políticos, como son los funcionarios públicos o los gerentes o directores en la iniciativa privada, pues se manejan en un contexto que sí, si bien no es un contexto general para todos, sí es un contexto que de manera global pudiéramos decir que es en el ámbito del poder, ¿no? Entonces, ahí sí probablemente tengamos que hacer alguna pequeña diferenciación. Lo que a mí me interesa dejar claro es que todos manejamos una reacción, una manera de procesar y las emociones, ¿no? Bueno, entonces, una vez hecha esa aclaración en términos de lo que son las estructuras de poder y que todos manejamos, a mí me gustaría empezar esto diciendo que los seres humanos, los seres vivos, inclusive los organismos, todos respondemos al medio ambiente buscando algo que es aparentemente sencillo, que se llama adaptación, ¿no? Es decir, todos los seres humanos intentamos adaptarnos principalmente a nuestro medio ambiente. Y de ahí, si lo vemos de manera muy genérica, pues todos los seres vivos luchamos por sobrevivir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cuando empezamos a hablar estrictamente del ser humano? Bueno, pues que el ser humano trata de sobrevivir en un medio para el que además está dotado de poderlo cambiar, ¿no? A diferencia de los animales, no pueden modificar el ambiente, ellos tratan de adaptarse y luchan por esa adaptación. Y el ser humano, además de luchar por esa adaptación, lo que intenta hacer es modificarla, ¿no? Y nuestra historia nos demuestra que hemos modificado el medio ambiente a veces contra la misma naturaleza del medio ambiente y por eso estamos padeciendo lo que se está padeciendo en términos de ambiente, en términos de catástrofes y yo pienso que hasta en términos de pandemia, ¿no? Suponiendo que la pandemia inclusive hubiera sido creada en un laboratorio. Bueno, en este proceso de adaptación, evidentemente hay organismos que se adaptan mejor que otros. Entonces, cuando hay organismos que se adaptan mejor que otros, en términos de biología evolutiva se dice que son organismos que evolucionan más que otros. Entonces, no quiero llegar al concepto darwiniano de que los servidores públicos o las personas jerarquías de poder pues darwinianamente están en una escala superior, pero lo que sí hay que entender es que el contexto del poder los coloca en tres ejercicios muy importantes que son los que hay que considerar, ¿no? Y yo aquí diría un poco, el objetivo de tu entrevista es, ese rato comentaste algunos tips, algunos comentarios para que esto se pueda llevar. Yo puedo decir, el primer tip que yo te podría decir es muy importante que el funcionario, el ejecutivo, el que tiene cargo a su personas, materiales, responsabilidades,
bajo su mando, esté consciente de ello. Es decir, es un primer nivel de conciencia, ¿no? Porque si no se tiene ese nivel de conciencia, entonces esa adaptación no lo llevaría justamente a una adaptación positiva, sino lo llevaría a una adaptación negativa, ¿no? Es decir, cuando no te adaptas de manera natural, lo que estás haciendo es imponerte al medio ambiente, que sí es adaptación, pero es una adaptación con un concepto que aquí yo voy a decir que es muy importante, con mayor conflicto, ¿no? Entonces aquí, este tipo de personajes o de funcionarios que se enfrentan a la toma de decisiones están en este contexto de poder bajo tres realidades. Una es la conciencia de que están en un ejercicio de poder. Dos, de que lo que les va a impedir de manera sencilla la adaptación es que viven en un constante conflicto por sus características propias de trabajo. Y en tercero, que tienen que aprender a tomar decisiones, ahí sí, bajo un concepto, y voy a hablar de algo moderno en términos de mi profesión, en términos de psicología económica. ¿Por qué psicología económica? Anteriormente se decía que los economistas pronosticaban el futuro y se llevaban 20 años para decir qué es lo que iba a haber hacia adelante, y luego se llevaban otros 20 años para decir por qué no se había dado lo que ellos habían pronosticado, ¿no? Por eso surge en los años 90, inclusive, la inserción de los psicólogos en el ámbito de la economía, al grado de que le dieron el premio Nobel a psicólogos que hablaban de economía, ¿no? Es el caso de Kahneman, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ellos innovan en el ámbito de la economía algo muy importante, que es la toma de decisiones. Pero parten de algo muy importante, que es, no es una toma de decisiones tan racional como parece, sino que tiene que ver más con el sentido común. Es decir, la toma de decisiones en los ámbitos de poder no es estrictamente matemática, no es estrictamente económica, no es estrictamente lógica, sino que tiene un alto componente de algo que en psicología denominamos heurístico. ¿Y qué es el heurístico? Es el sentido común, dicho de manera sencilla. Es decir, estos ejecutivos que conocemos que tienen altos mandos, suelen estar sometidos a toma de decisiones donde el sentido común es el que les ayuda a sus procesos de adaptación, a su buena toma de decisiones, que si esto quisiéramos traducirlo realmente en política y en poder, yo diría, es este político, es este ejecutivo que no está tomando decisiones con base en estados financieros, sino que está tomando decisiones con base en lo que ahorita se está poniendo de moda, ¿no? Es decir, en un impacto psicosocial de las organizaciones de manera más general, más global y con un enfoque muy social, ¿no? Porque yo creo que esto que está sucediendo a nivel mundial de, vamos a decir, pues una decadencia de esto que se ha denominado modelo neoliberal, que era como muy sustentado en una economía muy estricta, pues ha demostrado que, bueno, pues sí, efectivamente alcanzabas un porcentaje de control sobre el control de cambios, pero el costo era pobreza o el costo era grupos marginados o era contaminación. Y entonces ahí es donde la psicología económica viene a cobrar mucha importancia porque ese componente de sentido común en la toma de decisiones es lo que parece que está permitiendo que la gente que toma ese tipo de alternativas frente a las estructuras de poder que ellos controlan, pues es lo que les permite sobrevivir, ¿no? Eso es, digamos, muy importante. No sé Ok. si quieras preguntar algo o sigo por ese ámbito más o menos. Sí, de hecho, bueno, aquí nada más con base en lo que está comentando me surge una
pues inquietud, una pregunta, ¿no? Eh, Nos queda claro que ahorita ya estamos hablando de lo general, ya dio las tres bases muy importantes que deben de tomar los funcionarios. Ahora, específicamente los alcaldes, ¿no? Que son el nivel pues más cercano, ¿no? El gobierno más cercano a la gente. Eh, ¿Qué discurso, o sea, una vez hechos estas eh, acciones que se deben tomar, sobre todo lo del sentido común, ¿qué discurso deben de dar a los habitantes? Porque creo que aquí hay una diferencia importante, tomando el ejemplo del principio del tomador de decisiones. Digo, un tomador de decisiones que es, por ejemplo, de una organización, de una empresa, debe tener un discurso hacia sus empleados subordinados, ¿no? Que aquí no es lo mismo un subordinado, un empleado que un ciudadano. ¿Me explico? Entonces, ¿qué posición, qué discurso debe de tener un alcalde hacia los ciudadanos, siendo el tomador de decisión, pero dirigiéndose a alguien que no son sus empleados, sino viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, digamos sus beneficiarios, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿Qué posición hay que tomar? ¿Qué discurso? ¿Cómo transmitir esa eh, voy a decirlo así, esa cierta certidumbre dentro de un panorama de incertidumbre Claro. para que no haya caos? Mira, a mí tu pregunta es muy interesante, sobre todo porque me haces pensar en la gente que tiene autoridad a nivel de alcalde, que pues son los políticos inmediatos, ¿no? Yo diría en las diferentes alcaldías. Bueno, yo estoy pensando en la Ciudad de México, ¿no? En el alcalde de la delegación o ex delegación, ¿no? Fulanita de tal. Sí, Yo veo esto que tú preguntas con una posible respuesta muy interesante. Mira, cuando nos enfrentamos a toma de decisiones, decía yo ese rato que todos los que tienen poder, lo que van a tener permanentemente es conflicto, ¿no? Entonces, cuando un alcalde se enfrenta a un conflicto, tiene dos maneras así generales de visualizarlo. La primera de ellas es que lo puede ver como un problema contra él como alcalde. Y la otra es que lo vea, ahora sí que como con un formato de muy neoliberal, ¿no? Que lo vea como una posibilidad de beneficio, es decir, como, se hablaba mucho antes de áreas de oportunidad, ¿no? Sin embargo, eso no es tan errado en el sentido de que eh, la toma de decisiones siempre tiene un porcentaje muy alto de toma de riesgo, ¿sí? Y lo que yo creo que sucede cuando la gente que toma decisiones no quiere correr riesgos es que se vuelve muy rígido, ¿sí? Y yo creo que estos tiempos lo que están demostrándonos en términos de poder es que la gente tiene que ser muy flexible y no se diga la autoridad, ¿no? Y flexible no quiere decir flexible hacia la corrupción o flexible para romper las reglas. Eso es otro tipo de flexibilidad, pero yo me refiero a afrontar los problemas, ¿no? Es decir, el que yo pienso ahorita, el que nos hayamos presentado frente a una pandemia, que yo creo que al menos a nivel así, más allá de Bill Gates, yo creo que muchos no la esperábamos, ¿sí? claro. Lo que sucede es que nos agarró desprevenidos, pero en el caso de las autoridades, cuando uno ve, por ejemplo, las mañaneras o cualquier declaración de políticos, pues nos damos cuenta que son tan ignorantes como el mismo pueblo, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos invita a tomar desinfectante, ¿no? Y el alcalde de Guadalajara invita a que los multen, ¿no? O en Mérida, a que multen al ciudadano. O sea, lo único que nos están diciendo esas decisiones es que frente al conflicto se volvieron impositivos, independientemente de ideologías. ¿Qué es lo que yo diría? La respuesta a los organismos es que tenemos que ser más flexibles. Y la gente que tiene poder tiene que tener mayor flexibilidad. Y esto, ¿cómo lo veo yo? Por ejemplo, la palabra estrés, que todos manejamos, es una palabra que tiene mucho que ver con esta flexibilidad.
El concepto estrés en realidad viene de la física, ¿no? ¿Y qué es el estrés? Bueno, pues es un objeto que cuando recibe una fuerza que le quiere imponer un movimiento, este objeto lo que tiene es una oposición, ¿no? Hace una oposición a que sea alterado. Esa respuesta de oposición a la fuerza que lo quiere mover, en realidad eso es estrés. Y esto es lo que sucede con un coche que está parado y que alguien quiere llegar a empujarlo, ¿no? Bueno, los organismos, como los humanos y como los grupos sociales, padecemos el mismo fenómeno. O sea, cuando hay algo que te quiere mover y tú no estás dispuesto a moverte o no te esperabas el movimiento, lo que sucede es un conflicto y es una resistencia. Entonces, eso es algo que tiene que entender muy bien el funcionario o el alcalde, ¿no? Que todas las acciones que él va a tomar van a tener resistencia. Pero aquí es donde yo digo que el concepto de poder y de estrés es interesante. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver esa resistencia. Una resistencia en términos, poniéndole un lenguaje de estrés, es lo que se conoce como el eustrés. Es decir, hay que reconocer que hay una parte de esa resistencia que es positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que te pone en alerta, es la que te despierta, es la que si tiembla, te espantas y sales corriendo y te salvas, ¿no? Es la que utiliza en la selva porque cuando el leopardo lo quiere cazar, pues es lo que lo hace correr, ¿no? Y hay una parte de esa resistencia, de esa oposición y de ese conflicto que no es positiva, que es negativa, y eso es lo que se llama distrés. ¿Por qué el distrés es negativo? Pues porque el distrés es el que te hace ser rígido, es el que te congela, es el que no te permite tomar decisiones correctas y es el que no te permite ser flexible. Por eso decía yo que este concepto de la flexibilidad y el estrés están muy de la mano. Cuando se habla de este tipo de resistencias, se dice que, por ejemplo, si tú tienes un roble y algo trata de romperlo, romper el roble es muy difícil, pero aquel que logre romperlo lo rompe para siempre. En cambio, un junco puede recibir cualquier fuerza y puede doblarse y a lo mejor recibe una fuerza superior a la del roble, pero en lugar de oponerse, se dobla. Y cuando la fuerza se va, el junco regresa a su posición. ¿Cuál es la diferencia entre el roble y el junco? Pues que el roble resiste hasta el final y el junco tiene la capacidad de moldearse a las circunstancias. A lo mejor suena muy metafórico lo que te estoy diciendo, pero en realidad eso es lo que complementando la toma de decisiones, la oposición a los conflictos en el momento del ejercicio del poder, yo pienso que es lo que un político, un funcionario de alto nivel debe tener frente al ciudadano. O sea, ¿por qué? Porque un político, un alcalde, tiene que tratar con el ciudadano más capacitado, más informado, más crítico, y también tiene que tratar con el ciudadano menos informado, menos crítico. Y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, yo te puedo decir, a lo mejor uno es manipulable que el otro, pero el alcalde tiene que tener la capacidad de no colocarse de un lado o del otro, tiene que ser más consciente. Y ahí es donde yo decía que la psicología económica ayuda mucho a entender estos fenómenos, porque la psicología económica te dice, a ver, lo que debería ser racional es racional, pero siempre en la toma de decisiones en los seres humanos hay un componente de sentido común. Y ese sentido común es lo que les permite a veces no caer en algo que se llaman trampas sociales. ¿Qué es una trampa social? Es esto que te hace fracasar, ¿no? Cuando tú estás con problemas emocionales. Por ejemplo, en psicología económica uno puede tomar decisiones de manera muy inmediata. ¿Por qué? Pues porque es lo que aparentemente parece que te conviene. Y en realidad es lo que te va a perjudicar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En términos de convivencia ciudadana. El pagar el mantenimiento en tu casa, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, híjole, yo tengo que pagar 1,000 pesos este mes, pero no me va a alcanzar, entonces no voy a pagar.
tu decisión es muy inmediata porque en ese momento tienes tus 1,000 pesos. Pero ¿qué pasa si no solo tú, sino otras 10 personas piensan igual que tú? ¿Y qué pasa si ese pensamiento de un primer mes lo multiplicamos por 10 meses? ¿Qué quiere decir? Que en 10 meses tu condominio, el lugar donde habitas, se va a deteriorar por decisiones inmediatas, por decisiones económicas, por decisiones rígidas. Era más fácil haber dicho, pues no puedo juntar los 1,000 pesos, pero me voy a acercar al administrador y le voy a dar 500. No sé si sea clara la flexibilidad a la que yo me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque en 10 meses muy probablemente el condominio no truene financieramente. Ahora, te llevo esto al terreno de los alcaldes, el problema de la basura. Si tú tiras la basura para deshacerte de ella afuera de tu casa, sí, en tu casa de manera inmediata estás muy limpio, pero en la calle estás depositando la basura que en una semana también te va a perjudicar a ti y que en 3 meses va a perjudicar a toda la colonia y que en un año va a perjudicar a toda la ciudad, ¿no? Son tomas de decisiones poco flexibles. Si vas a tirar la basura, tírala bien, ¿no? O sea, no puedes dejarla fuera de tu casa creyendo que ya limpiaste tu casa. Esto sucede sobre todo en cuestiones ambientales, como lo dije, por ejemplo, en cuestiones económicas, pero también sucede inclusive en cuestiones afectivas, ¿no? Cuando nos enojamos, por ejemplo, con las parejas o la pareja o los hijos, ¿qué es lo que sucede? Pues que a veces por impulsividad hacemos violencia, cuando se pudo haber dialogado, se pudo haber perdonado, se pudo haber reflexionado. Dicen que cuesta mucho trabajo pedir perdón, ¿no? Pues a lo mejor un religioso te diría el perdón es la solución a los problemas del mundo, ¿no? Pero a veces por no reflexionar, por no pedir perdón, por no salir frente a tus ciudadanos y decir, la regué, me equivoqué, pero voy a corregir, esa rigidez en la toma de decisiones hace que las relaciones con la pareja, con la familia, con los ciudadanos, se vuelva rígida. Entonces, yo insisto, la toma de decisiones es muy importante. Ahora, para volver esto un poco más psicológico, los seres humanos, te decía yo, siempre tenemos un componente de toma de riesgo, es decir, cada que tomamos una decisión estamos corriendo el riesgo de algo. El que apuesta siempre te va a decir, bueno, pues lo más que puedo apostar es el 50%, que es la suerte, ¿no? Y se dice por ahí, inclusive en los adagios populares, pues que el que no arriesga no gana, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un político, que un funcionario, que un alcalde, pues tiene que arriesgar algo, ¿no? Es decir, voy a arriesgar las finanzas, voy a arriesgar una decisión que no le puede gustar a la gente, voy a arriesgar. Pero lo que dice la teoría es que el comportamiento se debe ir moldeando y debemos ir aprendiendo sobre nuestros errores. Pero no podemos tener errores si no nos arriesgamos. Entonces, ahí sería otro mensaje muy importante para los alcaldes en el sentido de que deben correr riesgos, pero deben tener la capacidad de reconocer cuando el riesgo fue demasiado o cuando se equivocaron y no tener la soberbia de ensalzar demasiado el riesgo que les salió bien, porque la soberbia también es castigada por la ciudadanía, ¿no? O sea, y yo tengo, mi formación es psicología social, entonces yo leo mucho las noticias y veo este tipo de comportamientos en los políticos. Y yo lo que veo es que el político actual, ¿sí?, lo que hace es tratar de obtener beneficios de manera muy inmediata. Pocas veces o pocos políticos veo, sí hay algunos por ahí muy bien centrados, que han visto a largo plazo, ¿sí? Pero los políticos así muy verdes, yo diría, yo creo que son políticos que ven las cosas a muy corto plazo, ¿no?
Pongo un ejemplo externo para no meterme en problemas nacionales. Bukele en Guatemala, político que llega con una popularidad de 80%, creo que llegó mejor que López Obrador después de las elecciones del 2018. Ha tomado una serie de decisiones en las últimas 2, 3 meses, impresionantemente antipopulares, innecesarias, ¿no? Es decir, él estaba viendo sus resultados inmediatos, no estaba viendo su mediano y largo plazo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que los políticos en general están viendo las elecciones de 2021, pero se les están olvidando las de 2024, ¿no? Yo que vivo en una alcaldía, debo reconocer que en la alcaldía en la que vivo, sí tenemos un alcalde que parece que está viendo hacia 2024, pero es uno entre muchos, ¿eh? Claro, habría que ver las características y todo eso, pero esto de la inmediatez y sobre todo del moldeamiento a partir de la toma de decisiones y la toma de riesgos, nos lleva a un concepto que se llama moldeamiento de las emociones, ¿no? Que es un aprendizaje de ensayos y errores, pero cuando hablamos de aprendizaje de ensayo y error, no quiere decir que vaya yo error tras error, tras error, tras error, y al final aprenda después de 10 errores, ¿no? No, este proceso de ensayo y error es, yo ensayo, si hubo error, me regreso, corrijo, y entonces intento avanzar, ¿no? Eso es, en términos muy generales, lo que yo creo que está faltando. Y hay un tercer componente que si quieres lo platico y tú me dices si profundizamos. Hay dos cosas que debe considerar también un funcionario de alto nivel en términos de responsabilidades. Su personalidad, porque la personalidad de la gente también nos ayuda a afrontar las decisiones. Si uno no se conoce a sí mismo, por ejemplo, quienes dicen, es que soy de mecha corta. Bueno, ya tienes un primer avance, ya sabes que eres de mecha corta, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una autorreflexión que es conócete a ti mismo antes de juzgar a los demás, ¿no? Y la personalidad es algo que no cambia, la personalidad se empieza a moldear en la infancia y morimos de viejitos, los que llegan a viejitos, con esa personalidad realmente poco alterada, ¿no? Pero la diferencia entre una persona que a lo mejor llega a cierta edad es porque logra sobrevivir a pesar de su personalidad, ¿no? Y yo aquí te puedo decir que en el terreno de la gente con poder, a veces la personalidad los hace perder. Y hablo de personalidad y salud mental, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo en términos de funcionarios. La personalidad y el alcohol. Sueno a lo mejor mundano, pero conozco más de un funcionario público muy capaz, con doctorado, pero que por el alcohol y por no conocerse a sí mismo, perdió. ¿Sí? Okay. Ahí podría agregarle adicciones, podría agregarle muchas otras cosas, pero el asunto de un análisis de la personalidad de este tipo de personajes se vuelve todavía más delicado por dos razones. Una, porque ellos tienen poder y sus decisiones impactan a una comunidad, impactan a una ciudadanía. Y la otra es porque ellos como funcionarios no solo tienen poder, sino también tienen poder de dar soluciones, pero también de generar conflictos. ¿Por qué? Porque una mala decisión de un delegado, de un alcalde, de un presidente municipal, etcétera, puede tener decisiones devastadoras, ¿no? Como decisiones benéficas en términos sociales, ¿no? Y cuando hablo de personalidad y salud mental, también hablo de el costo que puede tener para ellos mismos, ¿no? Es decir, los funcionarios también se enferman. Si no manejan correctamente las emociones, las decisiones, su flexibilidad o su rigidez frente a sus cargos políticos. Recordemos que estos cargos
son temporales. Ujú. Entonces, el resultado de esa lucha interna en términos de su estructura de poder, pues puede hacerlos políticos muy exitosos, pero también muy enfermos, física y mentalmente, ¿no? Física y mentalmente, pues porque el estrés, como dice nuestro presidente, sí existe y sí te cobra facturas, ¿no? O sea, sí te dan infartos, sí te da colesterol, sí te genera una factura que a veces al final de ese tipo de puestos, que son puestos de altísima responsabilidad, la gente a veces tendría que preguntarse si valió la pena, porque el costo físico y de salud y social, porque a veces es frente a la familia, también tiene un costo el haber dejado o el haber ejercido el poder de una u otra manera, ¿no? Entonces, creo que en términos generales, así es como yo podría definirte todas estas variables que están implícitas en quien ejerce el poder a este nivel. Ok, y entonces, ¿existe en México o hay algún plan que si es que usted conoce de algún programa, este, pues eso, ¿no? De terapia enfocado hacia alcaldes en estas crisis, ¿no? Porque con todo esto, pues ya quedó claro que dentro de lo que cabe eso, ¿no? Eres un ser humano que tienes tus virtudes, tus defectos, tu personalidad, tus particularidades. Entonces, Sí, enfrentándose como servidor público a este tipo de cosas, no existe o no debería existir si es que hay en otro país y se pudiera replicar aquí en México, un programa, ¿no? Un programa de terapia que esté ahí permanente y que por supuesto responda a este tipo de emergencias, ¿no? Para que pues el alcalde sí tiene que estar, pongo un ejemplo, ¿no? Si ocurrió ahorita teniendo meses o un año en el cargo y resulta que el cargo es de 3 años y todavía tienes esa responsabilidad, pues mentalmente debes de buscar, ¿no? claro. Algo así inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué hay de eso en México? ¿Cómo estamos en ese sentido de una terapia que exista hacia funcionarios ante una crisis, en este caso una pandemia? Claro, mira, sí existen terapias, sí existen técnicas que son internacionales, que inclusive en México hay expertos en ese sentido, pero yo lo dejaría más en, pues sí en terapeutas o en analistas que puedan ayudar a que este tipo de funcionarios utilicen algo que se llama aprendizaje sobre estilos de afrontamiento. ¿Qué es esto del aprendizaje sobre estilos de afrontamiento? Bueno, pues hay dos grandes estilos de afrontamiento. Está el que se conoce como propositivo o productivo y está el no productivo o el no propositivo. ¿Cuál es el productivo? Pues el productivo es aquel que, número uno, sabe pedir apoyo cuando lo necesita. Número dos, es aquel que aprende, y digo aprende porque esto es algo que no se nace con ellos, sino se aprende a partir de ese ensayo y error, que cuando vas a afrontar algo, es mucho más fácil que evitarlo, ¿sí? O sea, esto nos sucede a todos en la vida diaria. Tú tienes un problema con un vecino y ya no tienes manera de solucionarlo. Bueno, pues tiene que haber una manera, aunque sea legal, pero no, lo que no puedes hacer es cerrar los ojos, ¿sí? Es decir, tienes que afrontar el problema. Ese estilo productivo también que utiliza la racionalización, la información, la lógica para aplicar soluciones a los problemas. Y otro que tiene que ver con esto que decía yo, que es muy resiliente, que es una palabra que se ha puesto de moda, ¿no? Es decir, que cuando se afrontan problemas, se vean los problemas como una posibilidad de un problema que tiene una solución a corto, mediano o largo plazo, pero no darlo por terminado, por decir algo. Eh, si alguien definitivamente siente que no tiene solución, pues la solución es el suicidio. A lo mejor una solución poco recomendable sería, pues, renuncio al cargo, ¿no?
En cambio, la otra posición, que es la no productiva, la no propositiva, pues es aquel que culpa a los demás, por ejemplo, de sus errores, es aquel que evita, que en lugar de afrontar, evita los problemas, es aquel que niega los problemas y que al culpar a los demás ejerce violencia hacia aquel que le dice sus errores, ¿no? Entonces, son los dos grandes tipos y para eso hay muchas técnicas, hay especialistas que va desde terapeutas, psicoanalistas, sí hay cursos de desarrollo de estilos de afrontamiento. ¿Cuál es el problema del directivo de alto nivel? Que suele ser un directivo muy soberbio y que muchas veces no reconocen que necesitan apoyo. Y es el Y hay primer otro paso, ¿no? problema. Es que, mira, cuando uno va a pedir terapia, lo que un terapeuta te pediría es, pídelo tú, háblame tú. No le pidas a la secretaria que te comuniquen o dile a tu mamá que te haga una cita con el terapeuta. No, el primer paso es, estoy consciente de que requiero apoyo y yo realmente solicito el apoyo. Y esa soberbia es muy común en el ejecutivo de alto nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un componente en la personalidad que es terriblemente importante, pero al mismo tiempo perjudicial, que se llama narcisismo. El político, el funcionario de alto nivel, esa soberbia en realidad suele ser narcisismo, es decir, estar en el poder sí marea, y al marearte en el poder te hace sentirte único. Y es fácil que se te olvide que es temporal, es fácil que se te olvide que eres humano, es fácil que se te olvide que eres igual que los demás, nada más la diferencia es que tienes un cargo muy importante. Entonces, sí hay técnicas, sí hay cursos, pero es centrado, más que centrarlo en la persona, es en entender la dinámica de toma de decisiones de estas personas y a partir de ahí solicitar ayuda individual, porque yo te diría, tú mandas un curso al Centro Fox a aprender sobre el foxismo, pues no van a aprender nada, ¿no? Tienes que analizar los problemas de manera individual, ver los casos prácticos y sobre todo no generalizar porque cada alcalde, cada funcionario público debe tener su personalidad, su problemática y su contexto particular. Claro. Pues, doctor, con esto queda la verdad completísimo el objetivo de la entrevista. Los tips quedan muy, muy puntuales. Eh, pero bueno, no me gustaría finalizar esta información que nos transmite sin, bueno, preguntarle así muy general, ¿no? Si hay algo más que usted quisiera añadir a todo esto que nos platica. Bueno, sí, que me hubieran contactado ustedes, porque yo lo que estoy suponiendo es que ustedes tienen impacto directamente en este tipo de personas, ¿no? Sí, No sé si son los lectores. estrictamente en los alcaldes o en los directores o en los ejecutivos, porque yo creo que lo importante de esto no es que ustedes, bueno, sí es importante que hagan un artículo, que hagan un reportaje sobre esto, pero yo creo que el que le llegue a los interesados, el que ellos hagan por lo menos una primer conciencia a partir de la lectura o del video que vayan ustedes a proporcionarles, pues tenemos nosotros, los profesionales de la salud, el interés de que realmente llegue a quien tenga que llegar. Yo particularmente, yo soy profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, soy investigador y en ese sentido, pues una de mis labores como universitario es hacer difusión de lo que trabajo. Y pues yo soy especialista en psicología del trabajo y esto es uno de los temas que manejo, lo manejo con muchas aristas, pero por tu pregunta y por tu tema lo canalicé así, pero me da mucho gusto y sobre todo pues me dirijo a los alcaldes de la importancia que tiene que hagan una introspección de su actuar por la gran responsabilidad que tienen. Yo creo que aquí lo que debería de marcar cualquier interés en este tipo de perfiles es que son personajes con una responsabilidad y un impacto social
que a lo mejor ni ellos mismos se imaginan, ¿no? En el terreno de la ciudadanía o pues del habitante de una alcaldía común y corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me congratulo y pues les agradezco también el que nos entrevisten con esto.